hígado, vamos a abarcar lo que es el hepatocarcinoma y las metástasis hepáticas, ¿sale? Pues empezando por el carcinoma hepatocelular, este representa el tipo de cáncer de hígado más común y es la sexta causa de neoplasia maligna a nivel mundial. En cuestión entre hombres y mujeres, pues se da más en hombres que en mujeres. Tiene una incidencia a nivel mundial del 9.3% y una mortalidad del 8.5%. Y como podemos observar en la gráfica de la derecha, pues se da más en los países asiáticos. Tanto, bueno, la incidencia y la mortalidad. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues principalmente está muy asociado a la infección por virus de la hepatitis, tanto la B como la C, y esto es porque a largo plazo la infección por este tipo de virus causa un daño en el DNA, también una inflamación crónica en las células hepáticas, y esto va a condicionar en un futuro acumulación de mutaciones, lo que va a generar el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Otros factores de riesgo pues son el consumo de alcohol, la obesidad, la diabetes mellitus, la hepatopatía no alcohólica y la infección por aspergillus. De la histopatología, pues vamos a tener dos tipos de carcinoma hepatocelular. El clásico, que es el que está del lado izquierdo, que se va a dividir en bien diferenciado y pobremente diferenciado, y de los pobremente diferenciados se van a dividir en trabecular, acinar, sólido y cirrótico. Y este principalmente va a tener una diseminación hematógena. De los tipos de los pobremente diferenciados, realmente no se ha visto que uno tenga más incidencia que otro o que tenga peor pronóstico uno que otro, pero así se han dividido. El siguiente es el hepatocelular fibrolamelar, que se da en pacientes jóvenes sin cirrosis u otros factores de riesgo asociados. Se va a caracterizar en comparación con el hepatocelular clásico por la presencia de tejido fibrótico que podemos ver en el medio de la fotografía, y a comparación del clásico va a tener una diseminación linfática. Las manifestaciones clínicas principales pues van a ser muy vagas, o sea, en algunos pacientes probablemente ni siquiera tengan síntomas, pero los principales van a ser malestar general, anorexia, dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho, saciedad temprana, pérdida de peso, aumento del perímetro abdominal relacionado a la presencia de ascitis. Y también, como ya habíamos hablado, pues se van a dividir a los pacientes como en cirróticos y no cirróticos. Los pacientes cirróticos normalmente van a tener dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, y por la patología basal de la cirrosis que tienen, van a tener una alteración de las enzimas hepáticas que para ellos son basales. Los no cirróticos, bueno, pues van a tener principalmente dolor y va a estar asociado a un tumor que sea pues de grandes dimensiones, entre 8 a 10 centímetros. Algunos pacientes, como ya les comentaba, pues a lo mejor no van a presentar como tal muchos síntomas. Algunos pueden presentarse con abdomen agudo y hemoperitoneo secundario a la ruptura del tumor, trombosis de vena porta o asintomáticos y pues con un hallazgo incidental, ¿no? En alguna tomografía que les haga o en algún estudio de extensión. El diagnóstico, pues vamos a utilizar principalmente 3 métodos diagnósticos, pero para esto primero vamos a tener que dividir a los pacientes en pacientes de alto riesgo y pacientes sin riesgo. Los pacientes de alto riesgo van a ser aquellos que tengan un Child-Pugh A o B, o pacientes con cirrosis con infección asociada de virus de hepatitis B con las siguientes características, es decir, que tengan una infección activa, que tengan historia familiar de hepatocarcinoma, hombres mayores de 40 años o mujeres mayores de 50 años, o pacientes que tengan infección por virus de hepatitis C. Y los 3 métodos diagnósticos más utilizados van a ser el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. El ultrasonido principalmente lo vamos a utilizar para aquellos pacientes que representen un grupo de riesgo. Y pues bueno, este es un algoritmo que está en el UpToDate de cómo vamos a abordar estos pacientes con alto riesgo. Normalmente se va a hacer un screening cada 6 meses y pues bueno, si no encontramos ninguna lesión en el ultrasonido, pues se vuelve a repetir en 6 meses. Si se encuentra, pero es de características benignas, igual se vuelve a hacer el screening en 6 meses. Y si vemos que, por ejemplo, tiene un tamaño mayor de 2 centímetros o 1 centímetro y es de características malignas, pues se tendrá que evaluar el tipo de estudio de extensión. Normalmente lo que se hace es tomografía o resonancia.
La tomografía, como sabemos, pues tiene que ser una tomografía trifásica, en donde lo característico es que en la fase arterial vamos a tener una lesión hipervascular que vemos aquí con mi puntero. Posteriormente va a haber una fase de equilibrio en donde tanto la lesión como el parénquima hepático se va a ver más o menos de las mismas características, y al final una fase venosa donde la lesión ya va a tener un lavado y va a tener un realce de la periferia, con la lesión pues ya sin ser hipervascular. Este patrón es muy clásico del hepatocarcinoma. Esto es en la tomografía. Y en la resonancia tenemos que en la fase de T2 vamos a tener una lesión hiperintensa con la cápsula delgada, y en el T1 ya va a haber lavado de la lesión con la hipercaptación de la cápsula. Entonces, en resumen, pues podemos ver que tenemos una lesión que al principio es hipervascular y después se lava y tiene un realce de la periferia. De aquí, tanto en tomografía como en resonancia, ¿cuáles van a ser las lesiones que se van a considerar sospechosas? Pues bueno, va a ser una lesión que en la fase arterial no tenga una captación de la periferia, pero la lesión sea hipercaptante, que en la fase venosa tardía tenga un lavado del medio de contraste y realce de la periferia, lesiones que sean mayores de 2 centímetros o que sean mayores de 1 pero menores de 2, con aumento del 50% de la lesión en 6 meses, o lesiones mayores de 1 pero menos de 2, con patrón de Washout. De aquí vamos a sacar una clasificación que es el LIRADS. ¿En qué pacientes vamos a poder clasificar las lesiones como LIRADS 1, 2, 3? Pues en pacientes que tengan infección por virus de hepatitis B, pacientes con cirrosis, que tengan una lesión por ultrasonido o un diagnóstico previo de hepatocarcinoma. Es decir, solamente lo vamos a poder utilizar en pacientes de alto riesgo. ¿Y en qué pacientes no se va a utilizar? Pues en pacientes sin factores de riesgo, menores de 18 años o cirrosis secundaria, alteraciones vasculares. De aquí, pues el LIRAD se va a dividir en 5. El 1 que es definitivamente benigno, el 2 probablemente benigno, el 3 que es una lesión indeterminada y que no se puede determinar si es benigna o maligna, el 4 probablemente maligna, el 5 definitivamente maligna. Y como podemos ver en el cuadrito de abajo, pues según las características del tumor, si tiene washout, si la cápsula es hipercaptante, si tuvo un crecimiento acelerado, si es hipervascular, si es mayor de 2 centímetros o menor de 2 centímetros, se va a clasificar en 3, 4 y 5. Asimismo, pues según el tipo de la lesión, vamos a tener como las acciones que se deben determinar. Pues en el IRADS 1 nada más se vigila según los factores de riesgo del paciente. El IRADS 2 se sugiere un ultrasonido cada 6 meses por 2 años, y si la lesión no crece ni tiene cambios en sus características, se hace posteriormente cada 2 años. En el IRAD 3, que es la lesión intermedia, se da seguimiento de cada 3 a 6 meses, igual por 2 años. En el IRAD 4, que ya es una lesión probablemente maligna, se debe de hacer una evaluación multidisciplinaria y evaluar la realización de una toma de biopsia. En el 5, que ya es definitivamente maligno, ya no hay necesidad de tomar biopsia y ya es un tratamiento dirigido a un hepatocarcinoma. Y tenemos otros dos, que es el IRADS-M, que son pacientes que presentan una lesión no característica de hepatocarcinoma, pero que sin embargo la lesión tiene etiología maligna. Y el 95% de estas lesiones que se clasifican como IRADS-M son malignas. Y esta, pues obviamente, sí tiene necesidad de tomar biopsia. Y el IRADS-NC, que es no categorizable, se debe de repetir la imagen en 3 meses. Otros de los métodos que vamos a utilizar, o de los marcadores principales, es la alfa-fetoproteína, y también va a ser diferente en los niveles que hay que tomar en cuenta entre los pacientes de alto riesgo y los pacientes de bajo riesgo o sin riesgo. En los pacientes de alto riesgo vamos a considerar como positivos los valores mayores de 400 nanogramos, y en los de bajo riesgo valores entre los 10 y 20 nanogramos. Es importante tener en cuenta que a todos los pacientes que se les realiza el diagnóstico de hepatocarcinoma es necesario realizarles una biometría hemática, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, el nivel de albúmina, el perfil viral y la química sanguínea. Todo esto porque es necesario categorizar a los pacientes, y muchas de las escalas que vamos a ver más adelante utilizan las pruebas de función hepática, los tiempos de coagulación, la albúmina, etc.
los estudios complementarios que sugiere la NCCN, como estos pacientes, como ya les comentaba al principio, algunos son asintomáticos, pues se presentan ya en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces sugiere que sí hay que realizar los estudios complementarios, que en este caso sería la gamografía ósea, porque pues de las principales metástasis del primario de hígado, pues van a ser pulmón y hueso, y una radiografía de tórax. Y bueno, vamos a pasar a la estadificación. Esta es la TNM, que curiosamente lo que me llamó la atención del hepatocarcinoma es que el TNM no se utiliza tanto como en otro tipo de cánceres, pero bueno, hay que mencionarlo. Este es el TNM. El siguiente sistema que se utiliza es el sistema CUDA, que utiliza el tamaño del tumor, la citis, la bilirrubina y la albúmina, y es una escala como de a largo plazo de supervivencia. A cada uno se le da un punto, y si el paciente tiene un punto, pues es sin ningún criterio, y tiene una supervivencia a 5 años de 82%. De 1 a 2, 36%, y de 3 a 4, 14% de supervivencia. Otro del que se utiliza es el sistema CLIP, que como podemos ver, aquí evalúa el Child-Pugh, el tamaño del tumor, los niveles de alfa-fetoproteína y la trombosis portal. Igual le van a dar a cada uno un punto, y según los puntos que se obtengan, también va a ser diferente la supervivencia de 1 a 2 años. Y bueno, el BCLC, que es el de la Clínica de Barcelona, que es actualmente el que más se utiliza, va a dividir a las etapas del hepatocarcinoma como muy precoz, intermedio, avanzado o terminal. Y lo que va a tomar en cuenta esta etapa va a ser el tamaño del tumor, el Child-Pugh y la capacidad funcional del paciente. Y bueno, estas son las 4 escalas que más se utilizan para clasificar a los pacientes con hepatocarcinoma, y dicen que la mejor es de la Clínica de Barcelona, ya que a comparación de las otras 3 toma en cuenta la capacidad funcional del paciente. El tratamiento, la realidad es que en el caso del hepatocarcinoma es muy extenso y hay muchas terapias. Vamos a dividirlas pues en quirúrgicas, terapia locorregionales y terapia sistémica. Empezando por la parte quirúrgica, pues la primera es la resección, ¿no? Y es el único tratamiento con fines curativos que se ha encontrado para el hepatocarcinoma. Se reserva para pacientes con función hepática reservada, es decir, con un Child-Pugh A, o pacientes con un nódulo único o nódulos múltiples confinados a un solo lóbulo hepático y que cada una de las lesiones sea menores de 3 centímetros. Se puede considerar en pacientes con Child-Pugh B en caso de que el paciente no tenga evidencia de presentar hipertensión portal y que tenga las pruebas de función hepática normales. La resección, pues bueno, nos va a dar una mortalidad de alrededor del 5%, una morbilidad del 40%, una supervivencia a 5 años del 57% y una alta tasa de recurrencia del 83%. Y esto es porque, bueno, con los estudios de extensión que son más que suficientes para el diagnóstico del hepatocarcinoma, no se puede descartar que exista una invasión microvascular, y es algunas veces lo que conlleva a que haya una recurrencia. Los márgenes de resección, pues se ha debatido mucho en si tienen que ser más de 1 centímetro o de 1 centímetro, pero bueno, los estudios describen que con un margen de 1 centímetro es más que suficiente, ya que evidentemente entre más resección de tejido hepático tengas, pues menos volumen hepático residual te queda, y pues eso tampoco es con buenos resultados. Entonces se sugiere 1 centímetro, y evidentemente a menos margen que le dejes a la lesión, pues más tasa de recurrencia. Pero lo estándar es 1 centímetro. El trasplante hepático es otro de los tratamientos. Este es un tratamiento obviamente definitivo, sin embargo, se pensaría que no tiene gran tasa de recurrencia, pero pues sí la tiene. Y para evaluar a los pacientes que necesiten o que sean candidatos a un trasplante hepático, tenemos que tomar en cuenta aquí el MELD. Antes se tomaba en cuenta el Child-Pugh, pero lo que toma en cuenta el MELD, que el Child-Pugh no lo toma en cuenta, pues es la función renal. Y bueno, el MELD es un cálculo con un algoritmo. Se hace un algoritmo, y a todos los pacientes que ya tengan diagnóstico de hepatocarcinoma se les da inmediatamente una calificación de MELD de 22. Y conforme va pasando el tiempo, es decir, conforme el paciente se tarda más en que le den el trasplante hepático, se le suma por mes un 10% a ese MELD, y pues de ahí a más MELD, más prioridad en la lista de trasplantes.
Y lo segundo a tomar en cuenta son los criterios de Milán, que el paciente debe tener un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores, ninguno mayor a 3 centímetros, lo que nos clasificaría sería un paciente según la TNM, un T2. Hay otros criterios extendidos de la clínica de San Francisco que toman en cuenta un tumor menor de 6.5 centímetros o 2 a 3 tumores, ninguno mayor de 4.5 y que tengan un diámetro total de 8. Y bueno, ahorita vamos a ver la comparación entre utilizar los criterios de Milán o de la clínica de San Francisco. Pues bueno, las indicaciones, la principal es que los pacientes cumplan los criterios de Milán, que no sean candidatos a resección quirúrgica por alguna razón, o que tengan cirrosis avanzada, es decir, que sean un Child-Pugh B o C, y que no tengan obviamente invasión vascular. La mortalidad pues es del 20%, tienen una morbilidad del 15%, una supervivencia a los 5 años del 63% y una recurrencia, como ya les comentaba, del 50%. Se descubre del 20 al 50%, pero bueno, esta es la más alta tasa de recurrencia del 50%. Aquí se evaluaron 56 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma que se le realizaron trasplante hepático, donde se categorizaron según los criterios de Milán y de la Clínica de San Francisco. Y como podemos ver de aquí del lado derecho, al 1, 3 y 5 años, los criterios de Milán tuvieron más supervivencia y menos recurrencia en comparación con los de la Clínica de San Francisco. Y eso obviamente es porque el tumor, al momento del diagnóstico y al momento de realizar el trasplante, pues fue menos el tamaño del tumor a comparación de la Clínica de San Francisco. Algunos pacientes, como ya les había mencionado, pues se van a tardar un poquito más en ser, no ser candidatos, pero que les puedan realizar el trasplante. Entonces, en estos pacientes lo que hay que tener cuidado es que la enfermedad progrese. Por eso existe esto que se llama terapia puente, que es útil en pacientes con enfermedad confinada al tejido hepático, pero que no entren en criterios de trasplante, es decir, que por ejemplo el tamaño del tumor sea mayor, se puede utilizar este tipo de terapias para disminuir el tamaño tumoral, o como ya les había dicho, evitar la progresión si el paciente se va a tardar más de 6 meses en la lista de espera. Y para esto se va a tomar estas dos terapias locorregionales, que ahorita las vamos a ver, que es la ablación por radiofrecuencia o la embolización arterial. Y bueno, vamos a pasar a las terapias locorregionales. La primera que vamos a ver y que hay que tomar en cuenta es la ablación por radiofrecuencia. Esta, pues, ¿cómo se va a hacer? Lo que se hace es aplicar energía térmica a la lesión, lo que va a generar una necrosis de la lesión. Sus indicaciones principales son pacientes candidatos a trasplante hepático, pero con una lista de espera más de 6 meses, un BCLC, es decir, Child-Pugh A, tumores menores de 2 centímetros y una capacidad funcional de 0, y tumores menores de 4 centímetros sin enfermedad extrahepática. Las contraindicaciones van a ser lesiones que se encuentren en la cúpula hepática, que estén cerca de la vesícula biliar o que estén adyacentes a estructuras vasculares. Las complicaciones principales van a ser infección en forma de absceso, obviamente en el tejido necrótico, hemorragia hepática o falla hepática. Aquí se realizó un estudio en donde compararon la resección quirúrgica con la ablación por radiofrecuencia. Fueron 168 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma con nódulos menores de 4 centímetros. Y como podemos observar en la tabla de la derecha, obviamente el tiempo quirúrgico fue mucho menor en la ablación por radiofrecuencia, al igual que la pérdida sanguínea y los días de estancia hospitalaria, pero a la larga la supervivencia fue prácticamente la misma y obviamente sí hay una mayor recurrencia en el grupo de la radiofrecuencia que en el grupo de la resección. Otra terapia que es muy parecida a la ablación por radiofrecuencia va a ser la ablación por microondas. La ventaja que ofrece esta comparación de la radiofrecuencia es que se pueden hacer como, múltiples sitios de punción alrededor de todo el tumor y que la energía es radiante y no es como tan localizada, lo que ofrece una ventaja a comparación de la radiofrecuencia. Tiene una supervivencia a 5 años del 79% y una recurrencia que es menor a la radiofrecuencia del 28%. Bueno, y se preguntarán cuál técnica es mejor. Pues bueno, según lo describe la NCCN, no se han demostrado diferencias significativas entre la recurrencia, las complicaciones o los efectos terapéuticos. Si bien lo que más se utiliza es la radiofrecuencia, se han encontrado algunas ventajas de las microondas en comparación con la radiofrecuencia. Ahorita les enseño un estudio que viene más adelante. Otra de las técnicas es la quimioembolización arterial o TACE. Las indicaciones para esta terapia van a ser pacientes con hepatocarcinoma
con Child-Pugh B no mayor a 8 puntos, un BCLC de B, tumores menores de 5 centímetros, sin evidencia de invasión vascular y sin evidencia de enfermedad extrahepática. Las contraindicaciones absolutas van a ser pacientes con encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, ascitis refractaria o evidencia de flujo portal reducido. Y las contraindicaciones relativas van a ser pacientes con bilirrubina más de 2, una deshidrogenasa láctica más de 425, una ST más de 100, invasión del hígado de más del 50%, las comorbilidades del paciente que hay que tomar en cuenta, o pacientes con varices esofágicas con riesgo de sangrado que no tengan tratamiento. Aquí, bueno, para la quimioembolización vamos a utilizar dos agentes principalmente, que es el gelfuam o el alcohol polivinílico. Estos pues obviamente no incluyen ningún quimioterapéutico, pero sí se hace la terapia del TACE con quimioterapéuticos, y a este le vamos a llamar DEP-TACE. Y lo que se hace es combinar el lipiodol, que es un agente etiolizado, con, bueno, los quimioterapéuticos que más se utilizan son la doxorubicina, la mitomicina y el cisplatino. Tampoco hay estudios que digan que es mejor utilizar uno que otro, sin embargo, el que más se utiliza es la doxorubicina. Se hacen de 2 sesiones cada 3 semanas. La media son 2 sesiones, aunque se pueden hacer de 3 a 4 sesiones cada 3 semanas. Evidentemente, a más sesiones, pues más efectos adversos. Los principales son fiebre, dolor abdominal, elevación de las funciones hepáticas, y la más temida y la que más se ha relacionado a más, o sea, entre más sesiones, más probabilidad de falla hepática aguda, es la falla hepática aguda. La mortalidad es de 2.4%, la morbilidad es de 0.38%, la supervivencia a 5 años es de 63%, y pues con una alta tasa de recurrencia también de hasta 48.7%. Aquí es lo que les comentaban, son de la comparación entre la radiofrecuencia y las microondas. Aquí se hizo un estudio donde se estudiaron 67 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma con tumores únicos de 3 a 5 centímetros, y se dividieron en 2 grupos. El grupo que se les hizo TACE más radiofrecuencia y TACE más aplicación de microondas. Y pues se vio que hubo una recurrencia mucho menor en el grupo de las microondas a comparación con la radiofrecuencia. Posteriormente, la terapia sistémica. La terapia sistémica pues obviamente se utiliza en aquellos pacientes en donde pues ya se realiza el diagnóstico en etapas avanzadas. Y aquí vamos a tener 2 fármacos principales. Eh, ¿A qué pacientes les vamos a dar terapia sistémica? Pues como les comentaba, los pacientes no candidatos a resección ni candidatos a trasplante hepático, o terapias locorregionales, pacientes con invasión vascular y portal y enfermedades extrahepáticas. El fármaco principal que se utiliza es el sorafenib, y bueno, es un inhibidor de la tirosincinasa y del factor de crecimiento endotelial. Este es un estudio, el primer estudio que se realizó del sorafenib en comparación al placebo. Y bueno, se estudiaron 602 pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma y se dieron en 2 grupos. El primero, pues se le dio el sorafenib, 400 miligramos cada 12 horas, y el 301 se dieron placebo. Ay, perdón, se me fue una. Los pacientes, como podemos observar, tenían un ECOG entre 0 y 1 principalmente, 24 y 22 pues nada más tenían un ECOG de 2, y se utilizaron un BCLC B y C, es decir, con enfermedad intermedia o enfermedad avanzada, y la mayoría tenía invasión vascular o extrahepática, como podemos ver en la parte de abajo. A algunos pacientes de este grupo ya se les había aplicado previamente una terapia locorregional, y como podemos ver en la tabla de la derecha, pues obviamente tuvo una mejor respuesta el grupo del sorafenib en comparación del grupo del placebo. Y aquí tenemos las tablas en donde la supervivencia fue a largo plazo mucho mejor del sorafenib en comparación con el placebo, que la realidad es que la diferencia es de meses, pero pues sí representa una diferencia significativa. Y la progresión radiológica fue menor en el sorafenib a comparación del grupo del placebo. Otro de los fármacos que se utiliza es el lenvatinib, que este es un inhibidor de la multicinasa de los receptores endoteliares, también el receptor RET y KIT, y también se considera como tratamiento de primera línea de la enfermedad no resecable. Igual se utiliza en el caso del BCLC B o C, es decir, intermedio o avanzado, y se reserva a pacientes con Child-Pugh A o Child-Pugh B. Este también fue de los primeros estudios que estudiaron el lentamivir,
y este se comparó con el uso del sorafenib. Si podemos ver, las características de los pacientes fueron muy parecidas al estudio previo, donde solamente se estudió el sorafenib con el placebo. Y también podemos ver que los pacientes bueno, se lo dieron en etapa ya intermedia o avanzada. También la mayoría de los pacientes ya tenía enfermedad extrahepática y invasión vascular. Y a largo plazo lo que se vio es que realmente no hay una diferencia significativa entre el uso del sorafenib y el lenvatinib. Por lo que se realizan este tipo de esquemas de tratamiento. De primera línea, pues es el sorafenib o el lenvatinib, y también se puede utilizar otro tipo de anticuerpos monoclonales, como la combinación con el atezolizumab y el bevacizumab. Y de segunda línea, pues tenemos el nivolumab, el regorafenib y el pembrolizumab. Pero realmente, de lo que estuve leyendo, pues si no puedes dar, o sea, si das el sorafenib y no tienes una buena respuesta, puedes dar el lenvatinib, y no es necesario muchas veces dar el tratamiento de segunda línea. Y bueno, una compilación de un algoritmo que utiliza la Clínica de Barcelona. ¿No puedo agregar algo, perdón? Sí, doctor. Ahí no sé de cuándo sea tu bibliografía. Realmente, o sea, la recomendación para los pacientes que están en Barcelona B y C, que tengan enfermedad irresecable, evidentemente, y que tampoco puedan ir a trasplante por hipertensión portal, los últimos estudios han mostrado una ventaja sobre atezolizumab más bevacizumab contra sorafenib, lo cual hace que esto está cambiando rápido y tal vez sea la terapia de inicio en muchos pacientes. La sobrevida a 12 meses mejora del 43%, una cosa así, al 67%, lo cual es bastante estadísticamente significativo, hablando de estadísticas simplemente. Entonces, eso nada más, digo, nadie te lo va a preguntar en un examen ahorita de posgrado, ni mucho menos, pero sí es algo que está cambiando, Flor. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, eso lo leí realmente en la NCCN, a lo mejor no puse mucha atención en el bevacizumab, pero bueno. El artículo es de mayo. ¿De mayo? No, estos estudios que puse fueron los primeros que se estudiaron para el sorafenib y el lentamivir. Realmente también me puse a comparar la parte de los costos, y realmente las dos terapias son muy parecidas en costos. Entonces, pues, por eso se utilizan de primera línea. Así es. Y bueno, este algoritmo de tratamiento se los puse. Como les comenté al principio, realmente se utiliza más lo de la Clínica de Barcelona que otras escalas de estadificación. Y esto es porque la Clínica de Barcelona tiene como más estudiado qué hacer en cada etapa, y está más estandarizado. Entonces, como podemos ver, en la etapa temprana, pues se utiliza la ablación. En la etapa, en la 0, en la etapa A se puede utilizar la resección o el trasplante. En la B, la quimioembolización, y en la C, la terapia sistémica, ¿no? ¿Cuál va a ser el seguimiento de estos pacientes? Pues se va a utilizar la tomografía o la resonancia, no hay diferencia entre utilizar una y otra. Por supuesto que obviamente la tomografía es mucho más accesible que la resonancia, y bueno, se va a hacer cada 3 meses por 2 años. Si se ve que la lesión, que no hay progresión de la enfermedad y que se ha quedado como estancada la enfermedad, podemos hacer el seguimiento cada 6 a 12 meses, y siempre tiene que ir asociados a mediciones del alfa-fetoproteína. Ya tiene el diagnóstico de hepatocarcinoma, entonces en niveles mayores de 400 nanogramos, pues van a representar un foco de atención. ¿Hasta aquí alguna duda? O no sé, Doc, si tenga algún comentario. Bueno. No, si quieres de una vez termina y al final hacemos el cierre con las dudas y preguntas. Bueno, vamos a continuar con las metástasis hepáticas. 40% de los pacientes con cáncer colorectal van a tener ya metástasis hepáticas, y es el principal cáncer asociado a metástasis hepáticas. De ahí, posteriormente, va a ser el cáncer de mama, que va a representar un 20%. Después, los cánceres de origen gastrointestinal, que van a representar un 16%, donde páncreas va a ser el principal, después esófago, estómago y vesícula, 14% de origen urológico y 10% de tipo melanoma. Es importante aclarar estos dos términos, que van a ser
las lesiones sincrónicas y metacrónicas. Las sincrónicas son aquellas lesiones que se diagnostican al momento del diagnóstico, y 14.5 de los pacientes con cáncer colorectal van a tener lesiones hepáticas sincrónicas asociadas. Y las metacrónicas, que van a ser las lesiones que se van a diagnosticar 6 meses posteriores al diagnóstico del tumor primario. ¿Qué vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de estas lesiones? Pues vamos a tener la tomografía y la resonancia, que ya hemos visto que en la parte de hígado pues son de los estudios de extensión que más se utilizan. La tomografía es el estudio de elección para el diagnóstico de las metástasis hepáticas, pero tiene la desventaja que las lesiones menores de 1 centímetro pueden tener falsos negativos, y el 25% de esas lesiones pueden pasar inadvertidas. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 75 al 95%, sin embargo, como ya hemos visto antes, hay poca disponibilidad y el costo es mayor. El PET-CT es el método más sensible para la detección, pero igual tiene poca sensibilidad en lesiones menores de 1 centímetro. Y bueno, el que más sensibilidad y más especificidad tiene es el ultrasonido transoperatorio. Es útil en el estudio de los segmentos hepáticos que van a permanecer posterior a la resección de los segmentos hepáticos afectados, y también nos ayuda a definir tamaño e invasión de estructuras vasculares. Obviamente su desventaja es que aquí se hace en el transoperatorio y no en el preoperatorio. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las lesiones? La primera parte que les puse va a ser el tratamiento enfocado a la parte de las metástasis hepáticas en el cáncer colorectal, ya que, como vimos, es el que principal tiene metástasis a hígado. La resección es el único tratamiento potencialmente curativo, al igual que en la parte del hepatocarcinoma. Las indicaciones van a ser pacientes con enfermedad metastásica en donde se puede realizar una resección R0. Y por resección R0 se refiere tanto a la parte hepática como a la parte del tumor primario. En pacientes donde se pueda dejar un volumen residual de al menos del 20 al 25%, y como ya les había comentado, con enfermedad extrahepática resecable. Se ha debatido mucho en cuál es el volumen hepático residual que se debe dejar para que el paciente tenga un buen pronóstico. La media es del 25%. ¿Qué consideraciones hay que tomar en esos pacientes? Bueno, el margen de la lesión tiene que ser de 1 milímetro, el número de lesiones y su localización, así como su tamaño. Y en algunos pacientes hay que considerar la aplicación de quimioterapia previa a la resección, y sobre todo vamos a hacer esto en pacientes que tengan que al momento del diagnóstico sea un tumor T4 o que tengas más de 3 metástasis hepáticas. La mortalidad de la resección a 30 días es baja, es de 1.7%, la morbilidad es de 33.9% y la supervivencia a 5 años es del 33%. Aquí me gustaría introducirles este término, que es la quimioterapia de conversión, ya que es importante para esta parte del manejo de la metástasis hepática. Y bueno, la quimioterapia de conversión va a ser útil en la enfermedad avanzada, que se utiliza antes de cualquier otro tipo de tratamiento local, y esto con la intención de reducir la cantidad de enfermedad o lograr convertir una enfermedad que no es resecable en enfermedad resecable. En el caso del cáncer colorectal vamos a utilizar una quimioterapia prequirúrgica principalmente de estos 3 fármacos, que es el 5-fluorouracilo, el oxalaplatino y el irinotecan. De estos 3 fármacos vamos a tener las combinaciones, que bueno, el FOLFOX es el 5-fluorouracilo con el oxalaplatino, el FOLFIRI de 5-fluorouracilo con irinotecan, y el FOLFOXIRI, que es la combinación de los 3. También se utilizan algunas otras combinaciones, que es el FOLFOX o el FOLFIRI con terapia blanco, y de la terapia blanco se utiliza el cetuximab y el bevacizumab. Aquí se hizo un estudio en donde se estudiaron 1.439 pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal con metástasis a hígado, donde 1.104, que representó el 77% de sus pacientes, tenían enfermedad no resecable y se les dio quimioterapia. Con esos 3 esquemas, el principal que se utilizó fue el FOLFOX, y de estos 1.104 pacientes, 138 pasaron de una enfermedad no resecable a una enfermedad resecable con la aplicación de quimioterapia. Se les hizo quimioterapia y posteriormente resección. Este es otro estudio que evaluó 466 pacientes con cáncer colorectal, con metástasis hepática y enfermedad resecable. Aquí se utilizaron 2 grupos. Uno fue el de la resección más quimioterapia, 121 pacientes, donde el esquema que más se utilizó fue el FOLFOX, y los pacientes con solo resección, que fueron 345 pacientes.
Aquí este estudio me llamó la atención porque estudiaron, bueno, toda la población y sacaron 4 factores de riesgo principales, que fueron tumores primarios en etapa 4, más de 4 metástasis hepáticas, lesiones metastásicas mayores de 5 centímetros o un antígeno carcinogenario de más de 5 nanogramos. Y de aquí dividieron a los pacientes en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo pues fueron con un puntaje de 0 a 2 y los de alto riesgo de 3 a 4. Y como podemos observar en la parte de abajo, los pacientes con bajo riesgo, tanto los que fueron tratados con quimioterapia más resección y solo resección, tuvieron una mejor supervivencia a largo plazo que los pacientes de alto riesgo. Bueno, aquí tenemos las gráficas de Kaplan-Meier donde podemos ver estos resultados. Otra de las terapias que se utilizan, que ya habíamos mencionado en el hepatocarcinoma, es la ablación por radiofrecuencia. Esto va a realizarse en pacientes no candidatos a cirugía que tengan un Child-Pugh B o Child-Pugh C, que tengan tumores menores de 2 centímetros. Sí se puede utilizar en mayores de 2 centímetros, pero la media y en donde más está indicado es en tumores menores de 2 centímetros. Y es la técnica para manejo de metástasis hepáticas más utilizada. Tiene una mortalidad muy baja de 0.3, una morbilidad de 7.2 y una supervivencia a 3 años de 46%. También, bueno, haciendo una balanza en qué se prefiere más, si la resección o la ablación, tampoco se han reportado estudios que comparen los beneficios entre la resección o la ablación. Si bien la ablación es lo que más se utiliza, la resección es la única técnica que ya les había comentado con fines curativos, entonces tendrá que individualizar cada caso y el tamaño de la lesión, el número de las lesiones y cuánto del hígado, bueno, cuánto del tejido hepático abarca. Otra de las técnicas que se utilizan es la embolización portal preoperatoria. Aquí la indicación principal es pacientes que tengan metástasis hepáticas pero sin enfermedad extrahepática. Se utiliza para la embolización cianocleato más lipiodol. Y el objetivo aquí es realizar la embolización de las ramas portales de los segmentos que se van a resecar. Esto con el objetivo de crear una hipertrofia de los segmentos que se van a quedar, pues que no se van a resecar. Y lo que hay que hacer aquí es una volumetría hepática al inicio, a las 3 y a las 6 semanas para evaluar el volumen hepático futuro. El problema de esta técnica es que al alargarnos del inicio de la terapia al fin de la terapia son de 3 a 6 semanas, por lo que es importante tomar en cuenta la progresión de la enfermedad. Y bueno, la volumetría hepática se hace una tomografía, se calcula el volumen hepático total, que es la parte que vemos en rojo. Después se calcula el volumen tumoral, que es la parte morada, y el volumen hepático que queremos nosotros que quede remanente, que es la parte verde. Y esta es una imagen al final de la embolización, al final de las 6 semanas, en donde podemos ver un crecimiento de lo que va a ser el volumen hepático, el volumen remanente futuro. Otra de las técnicas que se utiliza es el ALPS. Esta técnica realmente es nueva. Bueno, se introdujo en el 2004 a comparación de la anterior que se introdujo creo que desde 1970. Esta es una cirugía que se va a realizar en 2 tiempos y el objetivo es realizar una oclusión portal del hemihígado que está previsto a resecar junto con una transección hepática, que es lo que podemos ver aquí, la oclusión de la parte portal que vamos a resecar y la transección hepática. Y en un segundo tiempo, realizar la sección del hígado que está embolizado. Como podemos ver en la imagen, o sea, este paciente, por ejemplo, tendría metástasis del lóbulo hepático tanto del derecho como del izquierdo. Entonces, no, o sea, podemos hacerlo, pero las lesiones del hígado que se va a quedar tienen que ser lesiones que sean menores de 2 centímetros o que estén en la periferia y que sean resecables. O sea, no que estén en medio, por ejemplo. Y aquí la ventaja es que la media de la segunda intervención va a ser de 10 días a comparación de la embolización portal prequirúrgica, que es de una media de 6 semanas. Por eso aquí pues no vamos a tener tanto riesgo de la progresión como de la terapia anterior. Y aquí es una imagen donde podemos ver previo al procedimiento de ALPS y posterior al procedimiento de ALPS, donde podemos ver evidentemente un crecimiento significativo del tejido hepático remanente. Otros de los tumores que hay que tomar en cuenta que pueden generar metástasis hepáticas son los tumores neuroendocrinos. Los tumores primarios van a ser de origen gastrointestinal o de origen pancreático. El tratamiento de elección es la resección. Y como estos tumores pueden generar metástasis en varios lugares del hígado, el objetivo es poder resecar el 90% de todas las lesiones. La resección va a tener una supervivencia a 4 años del 75% y la recurrencia a 5 años va a ser del 80%. Tiene una alta tasa de recurrencia. También podemos utilizar la radiofrecuencia
la radiofrecuencia. Esto va a ser solamente en pacientes que tengan enfermedad unilateral y que el involucro del tejido hepático sea menor del 25%. Otro de los cánceres que también nos van a dar metástasis hepáticas va a ser el cáncer de mama. Es importante considerar que los pacientes que se presenten con cáncer de mama, aparte de tener metástasis hepáticas, ya van a tener enfermedad extrahepática, que pueden ser en pulmón o en sistema nervioso central. Entonces ya van a tener una etapa avanzada de la enfermedad y algunas veces ya no podemos hacer ninguna terapia local como de resección. La supervivencia a 5 años va a ser del 20 al 50%. Se prefiere la resección en caso de lesiones únicas sin enfermedad extrahepática, que es lo que les comentaba. Algunas veces se puede utilizar quimioterapia y de la quimioterapia se prefiere la monoterapia en comparación, por ejemplo, del cáncer colorectal, que hay las combinaciones, y esos son los 3 fármacos principales que se van a utilizar. Y la combinación de la resección más la quimioterapia tiene una supervivencia a 5 años del 23%. Los pacientes que al momento del diagnóstico tengan ya enfermedad hepática, los factores que hay que considerar de mal pronóstico son tumores que sean triples negativos, que tengan más de 3 lesiones hepáticas o que haya tenido el paciente un periodo libre de enfermedad menor de 24 meses. Y bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, comentario. ¿Alguien tiene algún comentario? Buenos días a todos. Beatriz, Luis, ¿tienen algún comentario? Bajos. Nada más faltó hablar en metástasis colorectales, lo que están haciendo los japoneses con trasplante de vivo, sí tiene implicaciones, consideraciones y criterios muy, muy, muy fijos, y la verdad es que es poco reproducible en otros países, porque los verdaderos cracks en esto son los japos, que hacen una hepatectomía y trasplante en 3 horas. Es una locura, pero nada más hay que recordar que sí existe y al parecer con muy buenos resultados, incluso mejores en cuanto a recurrencia que los trasplantes por hepatocarcinoma, pero nada más. Gracias, Luis. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de los comentarios y discusión final? Yo un comentario de un detalle, Flor. Dígame. Un buen de diapositivas, incluyendo la que está puesta ahí. Tu bibliografía dice Granados, cáncer de esófago. Me queda claro que no lo sacaste de ahí. Ay, perdón, me equivoqué. Una disculpa, doctora. Y distrae un buen sí lo saqué hablar. del Granados, pero sí del capítulo de hepatocarcinoma y de metástasis. Una disculpa. Ahorita O se sea, los corrijo. hasta esos detalles importan cuando dan una clase. Es el único comentario, José. Adelante. Gracias, Bea. Bueno, empezando por un poco el comentario que hace Bea al final. Es correcto. Yo, en cuanto a la presentación, quiero hacer algunos comentarios. El primero es, siempre en una presentación tiene que estar traducida al español porque nosotros hablamos español. Entonces, si vas a poner alguna diapositiva en la que venga algún diagrama o algún comentario o alguna bibliografía, tú tienes que hacer el esfuerzo y traducirlo, porque a pesar de que todos hablamos inglés, pues siempre se hace la cortesía de que tus gráficas y de que todo esté traducido. Eso es como muy importante. 2, la bibliografía siempre tiene que ser actualizada. Y a mí en lo particular no me gusta que las bibliografías siempre sean de un mismo sitio. O sea, el libro que escribió Martín y Oscar, o sea, Granados y Arrieta, pues es un buen libro, pero es un handbook que pues como que algunas cosas quedan de paso, y la mayoría de tu presentación se basa en la bibliografía de Granados y de Arrieta, que para un futuro ojalá puedas hacerlo un poco más de artículos serios, de bibliografía un poco más extensa, y no solo basar todo en un libro que a mi gusto adolece de muchas cosas que vale la pena mencionar. Y como último punto de la presentación, el poner tanta información de quimioterapia cuando la clase es una clase un poco más aterrizada, pues a veces aburre y confunde. A mí me encanta porque a eso me dedico, pero obviamente cuando tú organizas una plática tienes que siempre ver a quién va dirigida esa plática para que puedas tú poner un poco más aterrizados los temas. En general, bien, o sea, estos son comentarios que te hago al margen de las presentaciones que tienes que hacer en un futuro, pero creo que vale la pena. Y como que yo quisiera hacer como un resumen básico de lo que se tienen que llevar a la casa como información general. Punto número 1, los factores de riesgo. Factor de riesgo número 1 que hay que quedarse en la cabeza, cirrosis. Cirrosis, llámalo como quieras, el factor que quieras.
cirrosis. O sea, hígado cirrótico igual a probabilidad más alta de hepatocarcinoma. Los demás son factores de riesgo muy bajos. Otra cosa en el diagnóstico, importante hoy también entenderla, es que ya la alfa-fetoproteína no la utilizamos como la utilizábamos antes. Como ahora vemos algunas variables histológicas que no elevan alfa-feto, como pueden ser los fibrolamelares o los diferentes tipos de hepatocarcinomas, o incluso otro segmento como son los colangiocarcinomas, ya hoy la alfa-fetoproteína no la tomamos tan en serio. Antes era como un criterio diagnóstico mayor y hoy la alfa-fetoproteína, incluso por arriba de 400 o que esté por debajo de ese número, no es diagnóstica y no debemos de utilizarla. Y la parte de tomografía y imagen, yo sí creo que vale mucho la pena que se lleven el mensaje de, ok, sí es cierto que la tomografía y la resonancia son los mejores estudios diagnósticos, pero hay que saber cómo pedirla. Si tienes una tomografía trifásica con un buen llenado arterial y un buen washout, tienes una súper forma de diagnosticarlo a un menor costo, pero en el medio en el que nos desenvolvemos, tener una resonancia hepatoespecífica con Primovist, por supuesto que es superior a tener una trifásica. Entonces, nada más hay que saber cómo pedirlo y cómo tener esa información para poder hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues claro que la piedra angular en el tratamiento es la parte quirúrgica, siempre y cuando cumpla los criterios que tú ya muy bien diste de manera muy puntual, y siempre tener en la cabeza también las dos cosas que se hacen como radiofrecuencia y microondas. Yo en lo particular creo, y Luis no me dejará mentir, que el mundo está girando un poco ya más alrededor de las microondas, como que la radiofrecuencia se está dejando un poco en desuso y los microondas están supliendo rápidamente a lo que se hacía antes con radiofrecuencia. Pensar en las terapias puente siempre es muy importante para poder alcanzar a tu paciente en caso de que tu paciente pueda ser candidato a alguna otra terapia posterior, y por supuesto que el trasplante no echarlo en saco roto, aunque bueno, es todo un tema de discusión porque se tienen que cumplir muchos criterios que ya los discutiste tú también, pero que habremos de ser siempre muy cuidadosos de tomar esos criterios como absolutos antes de tomar a un paciente como probable candidato para realizarle un trasplante. Entonces yo creo que ese es el resumen de hepatocarcinoma. Y en cuanto a las metástasis, pues bien, o sea, la verdad es que el tema de metastasectomía hepática hay que llevárnoslo en la cabeza siempre relacionado a la enfermedad colónica, porque como tú dijiste en un comentario que es muy importante, cuando tienes una enfermedad distinta a la gastrointestinal y en específico colorectal, la enfermedad es una enfermedad que seguramente tiene una expresión más sistémica que local, como podemos considerar al colon y al recto, como puede ser mama, como puede ser pulmón, como puede ser melanoma, como puede ser algún otro órgano, en que debemos de ser muy cuidadosos de tomar en cuenta la metastasectomía o no. Siempre en el cáncer colorectal es un punto importantísimo porque las cirugías hoy todavía son cirugías curativas, y con la gran gama que discutiste también ya de tratamientos sistémicos, podemos hacer grandes tratamientos en un solo tiempo y el paciente le puede ir igual de bien que si nosotros no hiciéramos un tratamiento primario eficiente. Entonces, yo creo que ese es mi comentario global de tu presentación, y nada más quisiera saber si Luis o Bea tienen algún otro comentario o alguien de ustedes tiene alguna pregunta para nosotros. No, ninguna duda. Soy Gonzalo. ¿Qué tan factible es los trasplantes renales post-hepatectomía por cáncer en nuestro medio? Renales no, hepáticos. No, hepáticos, perdón. Post-hepatectomía por hepatocarcinoma, ¿te refieres? Ajá. Son raros. O sea, normalmente cuando tú tienes un paciente que evidentemente le pudiste hacer una resección hepática, hablas de que no tiene hipertensión portal. Entonces, la mayoría de estos pacientes tienen una muy buena sobrevida. Y cuando viene la recidiva muchas veces, y desafortunadamente, debido a que no hay buenos esquemas de quimioterapia, posterior a la resección, sin actividad, sueles encontrarlos ya más avanzados. Entonces, no es la regla. Ahora, cuando es una hepatectomía, que te queda un volumen residual pues pequeño y que sabes que este paciente va a progresar, lo puedes enlistar como terapia, y ese paciente entraría con buenos criterios, aunque la gran mayoría de estos no se resecan, Gonzalo. Se les hace TACE o se les hace radioablación o microondas y los enlistas. Y entonces los estás reevaluando cada 6 meses para entonces poder operarlos y ponerles un trasplante con la menor cantidad de cirugías abdominales. Evidentemente, si tú haces una hepatectomía que aumenta la hipertensión portal del paciente, el trasplante va a ser más difícil y la sobrevida del paciente va a ser peor en lista de espera a que si no le hiciste nada, le hiciste un tratamiento por intervención que no tiene alteración del parénquima. Ok, gracias.
Gracias, Luis. Y quería hacer un comentario también al respecto de esto que acabas de decir y que en una diapositiva pusiste que la embolización portal puede ser un buen método para poder seleccionar a tu paciente si lo vas a llevar a resección o no. Y decías, bueno, lo que preocupa es que tienes que esperar de 3 a 6 semanas. Y yo te diría lo contrario. Más bien lo que nosotros queremos desde el punto de vista oncológico es que ese paciente se termine de seleccionar por sí solo en caso de que ya no sea candidato. Entonces, si tienes un paciente limítrofe que finalmente tienes que embolizar para saber que tienes que hacer una resección ampliada de cualquiera de los segmentos o de ambos de los lóbulos, y tu paciente se selecciona y progresa, la verdad es que tienes que agradecerlo porque ese paciente finalmente no debiste de haberlo operado desde un principio. Entonces, esa es una súper opción de tratamiento preoperatorio para tu paciente porque te ayuda a seleccionarlo mejor en un futuro antes de decidir si lo operas o no. ¿Usted preferiría hacer la embolización portal que el ALPS? Es que no es tanto de preferir, Flor, es que depende mucho del caso. O sea, depende de la presentación de la enfermedad, de si es un tumor único voluminoso o si son múltiples tumores en diferentes segmentos. Entonces, no es tanto de preferir, sino más bien de saber en dónde está tu paciente para individualizarlo. Pero la verdad es que no por el tiempo, o sea, porque el ALPS lo llevas a cirugía después de 10 días, pero probablemente ese paciente de ALPS, y Luis no me dejará mentir que ha visto un chorro de historias como estas en hígado, después de tu cirugía exitosa, tu paciente progresa rápidamente a la enfermedad. Entonces, por eso es que la embolización portal es muy buena idea, porque si en esas 3 o 6 semanas tu paciente sale de criterios, tu paciente progresa, tu paciente hace alguna otra cosa, lo único que haces es agradecer que ese paciente haya progresado porque no debiste haberlo operado. Sí, así es. Y otra cosa que hay que recordar, Flor, que lo mencionaste, pero casi nadie se queda con esto, es que el hepatocarcinoma es una enfermedad multicéntrica. O sea, no son metástasis de tu mismo hepatocarcinoma dentro del parénquima hepático. A menos de que estés hablando de un fibrolaminar que tiene la vía de diseminación linfática, estos son tumores nuevos y el hecho de que tengas una enfermedad en ambos lóbulos habla de la agresividad del tumor y cuando lo biopsia seguramente tendrá características de mal pronóstico. Entonces, como bien dice Jos, no es que escojas una u otra. Inclusive, de repente nosotros teníamos algún tumor muy grande con buen parénquima hepático, sin hipertensión portal, etcétera, y que en un medio donde no hay dinero para hacerle quimioembolización, pues en esa cirugía, Miguel Mercado lo que hacía es que le ligaba la porta de ese lado, le ligaba la arteria, a él le llama Fast and the Furious, y a los 4 o 5 días, o sea, tenías por tomografía un considerable aumento del volumen residual del lóbulo del otro lado sin tener que hacer una partición del parénquima como el ALPS. Ahora, lo ideal es hacer un ALPS, sí, por supuesto, pero pues ya sabes que la improvisación a veces da lugar a nuevas técnicas. Sí son pacientes que a veces se ponen malitos, hay que recordar que el hecho de que no le esté llegando suficiente aporte de oxígeno a ese parénquima va a hacer que se necrose, la vía biliar se puede estancar, pueden hacer colangitis, abscesos pericolangíticos, etcétera. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas terapias y tampoco son la panacea. Okay. Así es. Yo sí creo que es bien importante tener todo el enfoque global de la enfermedad para tomar la mejor decisión, porque como ya viste, es todo un abanico. Hoy la verdad es que las cosas han cambiado tanto que tienes un chorro de opciones. Lo único que hay que hacer es tomar la decisión correcta. Los intervencionistas hacen súper procedimientos. Los que se dedican a hepatopancreato biliar hacen súper procedimientos. Los que hacemos algo de hígado en la parte oncológica. O sea, todos tienen siempre un buen procedimiento que realizar. Nada más es individualizar cada caso porque la gama de oportunidades y de tratamiento es súper amplia. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta?